Vamos a empezar, Gustavo. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy, viernes 1 de marzo del 2024. Les saluda Dayana Oreña Solís, parte del equipo Alternativas, y hoy me encuentro acompañando también al equipo de Realidad Internacional que ha preparado este programa, ¿verdad?, para estas 2 horas del día de hoy. El programa se titula, en este caso, eh, vamos a ver, vamos a hablar de Perú, de nuestro hermano pueblo de Perú, el rostro de la dictadura fascista, y nos acompañan, ¿verdad?, algunas personas panelistas a quienes ya casi vamos a darle el pase y la bienvenida. Vamos a compartirles un audio, ¿verdad?, introductorio de lo que es el programa Alternativas para que todas las personas que nos acompañan esta noche y que nos van a escuchar en próximas repeticiones conozcan un poco más dónde seguirnos, cuál es nuestro lema y alguna otra información importante. Entonces, les dejamos acá con esta producción. Vos escuchas, yo no escucho. Quedé con la duda si se escuchó o no se escuchó Abner. No, ¿verdad? No. Eh, sí, vamos a ver qué será lo que pasó un momentito. Bueno, tenemos algún problema con el material que les iba a compartir, pero bueno, vamos a seguir adelante con la transmisión y cuando resolvamos el problema técnico del audio, se los volvemos a compartir. Bueno, es importante que ustedes sepan que Alternativas es un espacio, ¿verdad?, colaborativo en el cual diferentes personas apoyamos este trabajo desde nuestras posibilidades. Es un colectivo de reflexión a acción y cuyo lema es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. El programa del día de hoy, así como otros programas, se retransmiten a través de Radio Actual en la 107.1 FM los sábados a partir de las 10 p.m. También nos pueden seguir en radios digitales como Radio Guanacaste, Radio Soberanía y Radio Revolución. Igualmente buscarnos aquí en el canal de Facebook Live de Alternativas. Ahí pueden ubicar el que será, ¿verdad?, este programa y todos los programas anteriores. Entonces vamos a darle seguidamente la palabra a Abner para que nos haga el saludo de parte de... Ok, Abner, muy bien. Eh, tenemos acá, vamos a ver. Ok, ahora sí, adelante, Abner. Vamos a darte la palabra para que nos hagas un saludo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta hora desde diferentes lugares. Le agradecemos por apartar este tiempo y eh, participar no solamente como oyentes, sino también con sus comentarios y con sus preguntas. Mi nombre es Abner Barrera, colaboro en la Comisión de Realidad Internacional del programa Alternativas y para esta ocasión hemos preparado un programa dedicado a la situación que vive en estos momentos el hermano pueblo del Perú. Situación que pareciera haberse aceptado, se ha normalizado a nivel internacional como que lo que ahí se viviera fuera por lo menos esas democracias formales, ¿no? Pero no es así y los propios panelistas que van a intervenir
En esta ocasión nos solicitaron que el tema del programa fuera Perú, el rostro de la dictadura fascista. Para esta ocasión contamos con tres invitados. Está la compañera Aida García Naranjo, el compañero Gustavo Espinosa Montesinos y el compañero Eduardo Cáceres Valdivia. Estamos muy agradecidos por acompañarnos esta noche y creo que vamos a tener, Dayana, buenos momentos para informarnos de lo que está pasando allá en Sudamérica. Así es, Abner. Muchísimas gracias. Agradecemos ver a todo el equipo de Alternativas y especialmente al equipo de Realidad Nacional por hacer posible este programa. Vamos a darle la palabra a las dos personas que nos acompañan esta noche como parte del panel expositor para que nos hagan su breve presentación, cómo quieren que el público les identifique. Entonces vamos a darle la palabra a Gustavo. Adelante, Gustavo. Buenas noches, queridos amigos del programa Alternativa. Soy periodista, profesor, exdirigente de la izquierda peruana, político y naturalmente un analista e intérprete de lo que ocurre en el Perú en este momento. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a Gustavo, que ya nos ha acompañado otras veces en el programa Alternativas y siempre, ¿verdad? Sus intervenciones son muy pertinentes y valiosas para este espacio. Y seguidamente vamos a darle la palabra a Aida. Aida, ¿verdad? Sí, claro que sí. Adelante. En primer lugar, muy buenas noches a ti, Dayana, que recién tengo el gusto de conocerte, y muy buenas noches también a nuestro compañero Abner. No lo conocía, pero él me comenta que es coetáneo nuestro, que es peruano, sin embargo, que radica en Costa Rica. Así que un abrazo a todos los ticos, como nosotros le decimos, y por supuesto a América Latina, al Caribe y a nuestras amigas y amigos, colegas, compañeros que nos están escuchando desde Perú y viendo, ¿no? Yo me defino básicamente como una activista política, ¿no? Estoy en la política hace muchísimos años, más de medio siglo, esa es parte de la realidad, y he estado dentro de diferentes dimensiones de trabajo, la música, la cultura, el canto social, el canto popular. Soy una socialista desde la vida entera, mariateguista, integrante de una organización política que consideramos que va a ser la más representativa del Perú en relación a la izquierda peruana, que se llama Nuevo Perú, que ha tenido como lideresa en estos años a Verónica Mendoza, que ha ocupado un lugar relevante, digamos, en la política nacional. Ella quedó en tercer lugar en las elecciones entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016, y en esta oportunidad también compitió en el escenario, digamos, del año 21. En la segunda vuelta respaldamos nosotros la candidatura de Pedro Castillo y ella ha sido parlamentaria también. En el caso mío, soy dirigente política de la organización y trabajo básicamente en las políticas de igualdad de género, en las políticas de equidad, en el Frente Internacional y con los movimientos sociales. Estoy ahora justamente en Arequipa, en un gran encuentro de mujeres de Arequipa, de una institución que impulsamos hace muchos años ya, que es la Coordinadora Regional de Mujeres de Arequipa. Se llama CORMA. Hemos tenido un gran evento que prepara las celebraciones del 30 aniversario de la plataforma de Beijing, que se produce el próximo año. Estamos analizando las brechas de género y las brechas de inequidad que se producen en todas las dimensiones acá, en nuestro país, y bajando, aterrizando, digamos, a ver la situación regional también. Así que es un gusto conocerlos, es un gusto estar en este espacio en donde se ve también realidad internacional. Un gran abrazo. Gracias por la invitación. Gracias a usted más bien por acompañarnos esta noche. Es más bien el placer es nuestro tenerla como parte de nuestro panel. Y vamos a darle la bienvenida también y el espacio para la presentación a Eduardo. Adelante, Eduardo. Muy buenas noches, disculpen el breve retraso, tuve que atender un asunto doméstico. Bien, soy Eduardo Cáceres, militante socialista, dirigente del Partido Socialista, secretario general del Partido Socialista e integrante del Movimiento Nuevo Perú,
hasta el Congreso último del Nuevo Perú, incluso fui parte de la comisión política del Movimiento Nuevo Perú. A lo largo de mi vida he tenido como principal quehacer y preocupación las tareas de construcción partidaria en los movimientos sociales. He pasado por diversas experiencias en diversos lugares del país, particularmente en la ciudad de Chimbote y acá en Lima. Y dentro de las estructuras partidarias y de movimiento, le he dedicado particular atención a las tareas de formación y discusión política. En los últimos años, bueno, desde el inicio, pero con mayor intensidad en los últimos años, y ahí nos encontramos muchas veces con Gustavo Espinosa, le dedico particular atención a mantener viva la herencia de José Carlos Mariátegui, con actividades que desarrollamos en torno a la Casa Mariátegui, la Casa Museo Mariátegui y en torno al Archivo Mariátegui, de cuyo equipo de alguna manera formo parte, colaboro. Entonces, un gusto estar con ustedes esta noche para compartir algunas reflexiones sobre la situación en el Perú y también las vinculaciones que esta tiene con lo que está pasando en nuestro continente. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, Eduardo. Adelante, Abner. Sí, muchas gracias, Dayana, Aida, Gustavo y Eduardo. Estamos con tres mariateguistas, ¿verdad? Eh, y muy bien lo que señaló al final Eduardo. No es posible hablar del Perú aislado de lo que está pasando en América Latina. Bueno, para el público que nos sigue, vamos a explicar más o menos cuál es la metodología que vamos a seguir, ¿verdad? Tenemos tres panelistas. Vamos a empezar con Eduardo, luego sigue Aida y después Gustavo. Vamos a hacer dos rondas, ¿no? Entonces, en cada intervención ustedes tienen entre 12 y 15 minutos, minutos más, minutos menos. Ahí les vamos avisando. Entonces, cada uno va a ver la situación que vive el país desde el ángulo que trabaja, la experiencia que han venido desarrollando, las relaciones que tienen con las comunidades, pero siempre enfocado en el tema que hemos señalado, ¿no? Perú como una dictadura fascista. Muy bien, entonces con esa indicación vamos a darle la palabra al compañero Eduardo y después continuará la compañera Ida y Gustavo. Y sin duda habrá comentarios, preguntas en el Facebook que al final trataremos de hacérselas llegar. Adelante, Eduardo. Bien, directamente al punto, ¿no? Lo que el Perú vive en la actual coyuntura es un agravamiento muy serio de una crisis que tiene una duración por lo menos mediana, no menos de 5 años, quizás 10. En términos de el agotamiento de una forma de dominación política, la crisis de una forma de dominación política, que está vinculada ciertamente a los límites y la crisis del modelo neoliberal, ¿no? Que se impuso con fuerza y con violencia a partir de la década del 90, si bien tuvo antecedentes claros en las políticas de la década anterior. Fue con el gobierno de Fujimori, en particular con el autogolpe que dio Fujimori el 5 de abril, que las tendencias que apuntaban a configurar un régimen neoliberal en lo económico y autoritario en lo político terminaron de plasmarse, ¿no? Y eso después se legaliza, entre comillas, con la Constitución de 1993. Hay todo un proceso de luchas sociales, políticas, que llevan a que la dictadura fujimorista, muy violenta, criminal, asesina, corrupta, terminara por caer el año 2000 y se inicia una llamada transición democrática que queda trunca porque no encara los problemas sustantivos que nos había dejado el fujimorismo. No encara el tema de la constitución, fundamental, y no encara tampoco el tema del modelo económico, no solo como una abstracción, como modelo económico, sino el tema del poder económico en el Perú, que se había configurado, se había fortalecido con el régimen fujimorista y lo había hecho a través de prácticas corruptas claramente documentadas y estudiadas, denunciadas, ¿no? Por distintos sectores, por distintos investigadores. Lo único con lo que se pudo avanzar algo
algo con la transición, entre comillas, del 2000, fue en el juzgamiento de algunos de los casos más importantes de violación de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que llevó a que los principales responsables del gobierno fujimorista en ese aspecto, en el aspecto de manejo represivo y en el manejo criminal, terminaran presos. El caso de Montesinos, que sigue preso, el caso de Fujimori, que ha logrado un indulto trucho, un indulto no legal, pero que en fin lo ha logrado después de haber pasado varios años en prisión, y así una serie de generales y oficiales más, ¿no? Pero los otros aspectos quedaron intactos. Y entonces, entre la década del 2000 y la década del 2010, que son estos 20 años de restauración democrática, todo eso entre comillas y con muchos bemoles, ¿no? Lo que hemos visto es que la continuidad del neoliberalismo y de las prácticas corruptas que arroja y la continuidad de un modelo constitucional autoritario ha entrado cada vez más en conflicto con las demandas sociales, con los movimientos democratizadores, y esto ha abierto brechas muy serias en la sociedad peruana que se han expresado finalmente en la agudización de la crisis política, que tiene un momento de salto, diría yo, en el mes de diciembre del año 2017, cuando a raíz de un intento que hay de parte del fujimorismo de traerse abajo el gobierno del presidente electo, un tal Kuczynski, ambos, dicho sea de paso, tanto el fujimorismo como Kuczynski, totalmente adscritos al modelo neoliberal, pero sin embargo políticamente enfrentados. Frente a este intento del fujimorismo, lo que hace Kuczynski es dividir al fujimorismo con un indulto a Fujimori. Eso provoca una enorme reacción, movilizaciones, y al final en marzo Kuczynski tiene que renunciar, asume su vicepresidente y se abre una nueva fase de mayor polarización todavía entre el Congreso, dominado por el fujimorismo, y este presidente Vizcarra, el ex vicepresidente de Kuczynski, que pasa a ser presidente, que hoy está siendo acusado por temas de corrupción y que seguramente terminará también preso como todos los otros presidentes que hemos tenido en los últimos años. En el Perú todos los expresidentes están siendo juzgados por delitos de corrupción o, como el caso de Alan García, que optó por el suicidio, ha eludido, ¿no? Han eludido este caso. Pero todos los demás presidentes, Toledo, el propio, bueno, García ya lo mencioné, el caso de Humala, el caso de Kuczynski, el caso de Vizcarra, son presidentes que están siendo de una u otra manera juzgados, ¿no? Y el anterior, Fujimori, juzgado y condenado y ilegalmente amnistiado, como se señala. Bueno, pues ahí está esta crisis que no se resuelve. Nosotros ya desde hace años venimos afirmando que el Perú vive una crisis del régimen político, o sea, el sistema de dominación está en crisis, no tiene cómo ejercerse el poder en el Perú de manera coherente, de manera ordenada, de manera legítima, ¿no? O que intente ser legítima por lo menos. Y entonces este poder se encuentra en algunos casos entrampado y en otros casos tiene estas pulsiones pues, autoritarias, represivas, criminales, como lo que se vio en diciembre del año 22 y enero del año 23. En este contexto es que se produce la elección de Pedro Castillo como presidente. Como ha dicho Mocha en su presentación, nosotros apoyamos en una segunda vuelta, no fue nuestro candidato en la primera vuelta, pero nosotros apoyamos como prácticamente todos los movimientos sociales y la ciudadanía democrática, ¿no? Apoyamos a Castillo en la segunda vuelta. Y bueno, hay toda una discusión ahí, ciertamente, que no es el caso ahora reiterar, porque no es el tema central de esta conversación, pero ciertamente el gobierno de Castillo no logró estabilizarse y no logró avanzar ni siquiera en promover seriamente los cambios más significativos que se habían propuesto, ¿no? Ahí se puede discutir los niveles de responsabilidad que hubo, ¿no? De distintas maneras. Ciertamente, Castillo enfrentó una feroz, terrible ofensiva de los sectores más conservadores, reaccionarios, ¿no? Apelando a argumentos anticomunistas, racistas, en fin, de todo tipo, ¿no? Pero también hubo errores, ciertamente, en la gestión, falta de claridad en la política de alianzas, presencia de algunos personajes bastante discutibles en el entorno presidencial y falta de iniciativa y de audacia, ¿no? En ese contexto es que el 7 de diciembre se va a producir un salto en la crisis, cuando de manera bastante inconsulta, porque ninguno de su entorno inmediato, salvo quizás 2 o 3 personas, tenían la más mínima idea de que esto se iba a producir. En la mañana del 7 de diciembre, Castillo anuncia
una suerte de golpe institucional, ¿no es cierto? La disolución del Congreso, de las autoridades judiciales, la convocatoria de una constituyente, etcétera, ¿no? Anuncio que no tiene viabilidad, que queda totalmente aislado de su propio gabinete, de sus propios sectores que lo apoyaban, ¿no? Pero lo que genera es, como reacción del Congreso, la culminación de un proceso que venía pues, desde el año anterior de golpe institucional. Lo que se ha vivido en el Perú desde la elección de Castillo hasta el 7 de diciembre es un proceso de golpe institucional similar al que afrontó, por ejemplo, Dilma Rousseff en Brasil, ¿no es cierto? O sea, el Congreso creando condiciones, manejando arbitrariamente aspectos constitucionales, coaligado muchas veces con el Poder Judicial, ¿no? Acorralando a determinadas figuras políticas y al final produciendo un mecanismo de destitución, vacancia o lo que sea, ¿no? En este caso, esa vacancia se vio hasta cierto punto facilitada por este discurso en la mañana de Castillo anunciando su propio golpe, ¿no? Pero de ninguna manera fue el anuncio de Castillo lo que provocó el golpe institucional. Esto tiene una historia previa muy claramente documentada, ¿no? Y ciertamente en la vacancia hay una serie de vicios procesales, ¿no? De vicios procesales que bien discutidos, y cuando terminen por llegar a la Corte Interamericana, dirán que esa vacancia es ilegítima, o sea, ilegal, ¿no? O sea, se ha producido violando principios básicos del derecho. Pero en fin, lo hecho está ahí la situación. Y lo que esto provocó, ¿no es cierto?, fue una reacción popular muy fuerte, particularmente en las zonas andinas del Perú, particularmente en el centro y sobre todo en el sur andino del Perú, que se expresó en movilizaciones enormes, gigantescas, radicales y en una confluencia de diversos sectores hacia Lima, en procesos que se han reiterado varias veces en los últimos 2 años, que se han llamado la toma de Lima, la marcha hacia Lima, la toma de Lima. Estas movilizaciones fueron violentamente reprimidas, ¿no? 49 muertos directos y otros 20 muertos colaterales, ¿no? de la represión que se produce entre el 7 de diciembre y fines del mes de enero, y que afecta sobre todo ciudadanas y ciudadanos de ciudades como Andahuaylas, en el centro sur del Perú, Ayacucho, ¿no? Apurímac, Cusco y sobre todo Puno, en particular la ciudad de Juliaca, ¿no? Que hace pocos días, en enero, conmemoró el primer aniversario justamente de la masacre. Para que se vea claramente de qué estamos hablando, el mapa de la violencia de diciembre-enero coincide casi exactamente, con algunas peculiaridades, con el mapa de la violencia contrasubversiva de los años 80 y 90, ¿no? Es las mismas poblaciones, y el perfil de los asesinados es un perfil muy similar. Poblaciones indígenas o de origen indígena, jóvenes, ¿no? Muchos de ellos, además, ajenos a las movilizaciones, que fueron, no ha sido fruto de bombas lacrimógenas que cayeron mal o que golpearon, sino ha sido fruto de bala de fusil de guerra, ¿no? Está documentado que la mayor parte de los muertos han sido muertos por armas de guerra, que se han usado contra movilizaciones de civiles, ¿no? Contra movilizaciones muy radicales, pero totalmente desarmadas. O sea, inicialmente intentaron decir que la gente se había matado entre ellas, ¿no? La policía, el Ministerio Público no han podido encontrar una sola prueba, ¿no?, de que alguno de las manifestaciones, alguno de los manifestantes haya tenido algún tipo de arma, por más elemental que esta haya sido, ¿no? En fin, se podría hablar mucho de esto, pero da cuenta del nivel. Y esto es responsabilidad directa del gobierno precario que se estableció el 7 de diciembre, que está encabezado por Dina Boluarte, que había sido candidata a vicepresidenta con Castillo y que aceptó de manera inmediata y con mucho entusiasmo el puesto que le ofreció la ultraderecha para inmediatamente ser la que esté encabezando estas masacres, ¿no? Lo cual es lo mejor que le podría haber pasado a la ultraderecha, ¿no? Estar masacrando al pueblo sin tener que poner la cara directamente a alguno de ellos en el proceso. Es Dina Boluarte y su primer ministro y sus ministros los que están poniendo la cara. Y más adelante es totalmente previsible que la ultraderecha se deshaga de estos personajes, ¿no? Es cosa que incluso hizo con Fujimori, ¿no? Cuando llegó el caso que Fujimori cayó, yo no recuerdo, no sé si Gustavo o Mocha recuerdan, un solo pronunciamiento de los grandes empresarios peruanos o de los partidos, salvo el partido de Fujimori, defendiendo a Fujimori, a pesar de todo lo que Fujimori les había dado, ¿no es cierto?
menos compromiso tienen con Dina Boluarte y con Otárola, su primer ministro, y por lo tanto serán desechados en el momento oportuno, ¿no? Pero en fin, en todo caso, esto ha dejado a un país tremendamente polarizado, ¿no? Polarizado en el sentido que hay una clarísima mayoría, casi unanimidad. En algunas regiones es prácticamente unanimidad, ¿no?, de rechazo al gobierno. Los índices de aprobación del gobierno y del Congreso, ¿no?, porque van en paralelo los dos, están en un dígito en todas las encuestas de todo tipo, encuestas de empresas privadas, encuestas de institutos independientes, ¿no es cierto? Y en algunas regiones se están acercando a cero el apoyo al gobierno y el apoyo al Congreso. Se mantiene exclusivamente por el uso de la fuerza y porque hay y esto es muy importante hacerlo notar, porque muchas veces la crítica y las respuestas se enfocan exclusivamente en el gobierno. Se mantiene porque hay a la base una coalición de poderes fácticos reaccionarios que es la que mantiene al gobierno en última instancia. O sea, Boluarte y Otárola no tienen ningún capital político propio. Y claro, tienen el manejo del Estado, pero ¿qué cosa es este Estado precario, fragmentado, atravesado por la corrupción? ¿No es cierto? Es una máquina muy violenta cuando quiere ser violenta, pero poco eficaz cuando se trata de una dominación más sistemática. ¿Qué los mantiene? La coalición de poder que están los grandes empresarios, los grandes medios de comunicación y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa coalición es la que sostiene a este gobierno y por lo tanto, obviamente, el reclamo de que este gobierno se vaya, de que hayan elecciones anticipadas, ¿no? Es un reclamo totalmente justo que yo comparto, pero sin olvidar que aquel pleito de fondo sigue siendo con esa coalición de poderes fácticos que es la que le da viabilidad y sostiene a este gobierno, ¿no? Y por último, lo dejo ahí nomás, quizás para una segunda vuelta, y por eso tengo una observación al título con el cual nos invitaron a esta conversación. Es un gobierno atravesado por crisis muy serias en curso, ¿no? Y con, por lo tanto, fisuras que se van a agrietar significativamente en el plazo inmediato, ¿no? Por eso yo no lo calificaré de fascista, aun cuando hay tendencias fascistoides muy fuertes dentro y fuera del gobierno, sí las hay, ¿no es cierto? Pero este gobierno como tal es probablemente un fusible en términos de lo que viene por delante, y ciertamente por el lado de la derecha lo que viene seguramente va a ser algo mucho más duro y más coherente que esto, ¿no? Esto está atravesado por una enorme cantidad de problemas porque lo que sí tiene Boluarte y lo que sí tiene Otárola y lo que sí tiene el Congreso es que representan una cantidad de intereses menores, subalternos, intereses emergentes, grupos de poder emergentes muy diversos que entre sí, ¿no?, están pugnando por sacar algo en esta crisis, ¿no? Y desordenan, por lo tanto, el escenario más allá contribuyen al desorden en el cual está el país, ¿no? Entonces creo que estamos en esa situación. En todo caso, creo que una reflexión mayor sobre el campo popular, que es algo que me interesa mucho compartir con ustedes, la podemos hacer en una siguiente ronda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta primera intervención. Adelante, Aida. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por el interés en Perú. Nos parece muy importante que se ponga al Perú como centro de la preocupación de todo nuestro continente. Hoy día el Grupo de Puebla se acaba también de pronunciar expresando la preocupación de la situación en el Perú, de la crisis profunda que vive el Perú, y lo han hecho también un conjunto de otras instancias que se han pronunciado el día de hoy. Y entonces es importante la preocupación que tienen ustedes. Quizás entro de un poquito diferente a la que entra Eduardo al tema. Compartimos con Eduardo también la Comisión Política del Partido Socialista y lo fuimos también en el Nuevo Perú. Pero yo quiero ir un poquito más atrás. No voy a hacer un recuento histórico porque el tiempo no nos da, pero efectivamente yo me referiría, si bien es cierto, ambos somos mariateguistas, igual también que el compañero Gustavo Espinosa, voy a hacer una referencia a Gramsci, que es con la que he estado reflexionando en este tiempo, ¿no? Para Antonio Gramsci, él hace un balance de lo que son las crisis, ¿no? Y él habla de lo que es una crisis hegemónica, y es una crisis sistémica, una crisis de carácter estratégico, y eso se expresa hoy día en el Perú. Esa profundidad de la crisis ratifica lo que Eduardo dice, es decir, no es Castillo o Boluarte el creador de la crisis, más allá de que hayan agudizado esta situación. Es decir, el Perú no vive una crisis de coyuntura, el Perú vive una crisis de otro orden, de orden estructural,
en los términos de Gramsci, crisis hegemónica, que implica una crisis de gobierno, una crisis de régimen y una crisis de modelo de dominación. El Perú tiene una conjunción de esas tres crisis que efectivamente sería pues una crisis de carácter estructural, una crisis sistémica, una crisis integral, una crisis hegemónica. Una crisis de gobierno, ¿por qué? Gobiernan hoy día los que perdieron las elecciones. Si bien es cierto, Dina Boluarte llega en la plancha de Castillo e ingresa con un nivel de legitimidad, de legalidad y de legitimidad, esa fue perdida inmediatamente por producir las masacres, pero es parte de la plancha ganadora. Lo que pasa es que esa crisis de gobierno se expresa hoy día en que ella gobierna con los que perdieron las elecciones. Y es por eso que es llamada traidora, porque gobierna con aquellos que perdieron las elecciones y que proclamaron, denunciaron, investigaron y, por supuesto, difundieron a nivel internacional que el Perú pues vivía un fraude electoral, fraude que no se pudo demostrar y que el jurado efectivamente terminó concluyendo que no existía ningún elemento de ese fraude. De ahí el interés de deshacerse de las autoridades electorales. ¿Por qué hablamos de crisis de régimen? Efectivamente, estamos en un punto en donde el Perú podía pasar de una democracia que, según diferentes autores, en el caso peruano, estaba definida primero como una democracia de baja intensidad. Después pasó a ser definida formalmente como una democracia híbrida. Después ha sido pasada definida como el vaciamiento democrático. Y, por supuesto, podemos ingresar a un cambio de régimen, pasar de democracia a dictadura, indudablemente. Y tenemos un camino autoritario, un camino de rasgos fascistoides, un camino que agrava, digamos, la polarización, haciendo uso de la fuerza letal y del respaldo, digamos, fáctico de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. ¿Y por qué un régimen de dominación? Un régimen de dominación básicamente porque el modelo neoliberal que se aplica en el Perú ya hace más de tres décadas se ha agotado. Ese modelo de dominación se ha agotado y la democracia, en cualquiera de sus versiones, primero desde democracia de baja intensidad hasta ahora de vaciamiento democrático total, que está en un punto límite, no resuelve los problemas de las grandes mayorías y efectivamente siguen siendo exclusión, desigualdad, brecha de desigualdad y por supuesto desempleo, miseria, pobreza, crisis sanitaria. Hoy día el Perú tiene un altísimo muertos de dengue, como tuvo casi ya 250.000 de muertos por COVID. O sea, el desarrollo de la crisis implica la dimensión no solamente económica, con que suele caracterizarse la crisis, sino económica, social, política, climática, ambiental, migratoria, sanitaria, para que veamos efectivamente que es la crisis de dominación en su conjunto. No es un factor, porque en algún momento se decía que en el Perú andaban las cuerdas separadas, lo económico por un lado y lo político por otro lado. Pues queda demostrado hoy día que lo político está afectando gravemente lo económico, que el Perú ingresó el año pasado ya en fase de recesión, cosa que no había sucedido nunca, y por supuesto está proyectado un crecimiento económico de 2% que no resolverá la situación del Perú. No es la primera vez que se ingresa a una crisis de recesión y, digamos, los sectores, poderes fácticos económicos dominantes del Perú, que por supuesto son los que respaldan a Boluarte, señalan, digamos, que es la Constitución la que nos permitió crecer, olvidándose del alto precio de las materias primas que fueron las que generaron una economía boyante para el Perú y según otros autores que hoy día pues participan también en el directorio del Banco Central de la Reserva, señalan que antes de la Constitución de Fujimori el Perú tuvo otros momentos de crecimiento que no estuvieron derivados de la Constitución neoliberal, ¿no? Ese es otro tema indudablemente, pero es un tema bastante interesante a ser tratado y que ha sido poco tratado porque muchas veces nos volvemos reduccionistas pensando que la modificación constitucional pasa por una modificación economicista, cuando, digamos, esta crisis hegemónica abarca diferentes cosas. Yo quiero decir, para continuar como un segundo lote de ideas, digámoslo así, que nosotros tenemos una herencia colonial.
tenemos una herencia colonial que es la que genera esa crisis de dominación también. O sea, la colonia vive dentro de la república aún, ¿no? Y ese es un tema muy grave. No es la primera vez que tenemos una crisis de esta envergadura y tenemos dos grandes autores. Por respeto a los autores, voy a leer dos breves textos que son brevísimos, en unas líneas. Tenemos a Cristóbal Aljovín, que es en estos momentos pues el representante de lo que es historia en la Universidad de San Marcos. Sabemos que es la universidad más antigua de América. San Marcos tiene 472 años y efectivamente los más prestigiosos catedráticos se ubican también en San Marcos, ¿no? ¿Qué nos dice? Que en la primera etapa republicana el Perú fue un país anárquico, inestable, ingobernable. De 1821 a 1845 hubo 10 congresos, hubo 7 constituciones y 53 gobiernos. Esas son las declaraciones y los textos de uno de los más importantes historiadores, que ni siquiera podríamos calificarlo como un historiador de la izquierda. No es el historiador oficial de la izquierda que el Perú podría definir, pero tiene una definición clara del país en ese momento. Y luego tenemos una persona de izquierda que milita con nosotros, que tiene otra definición, pero efectivamente que para el caso es muy valiosa. Es decir, se trata de Sinocio López. Él es el decano también en la Universidad Católica, que es la segunda en importancia en el Perú, en términos de lo que significa el aporte intelectual y el nivel académico, digamos, de lo que se produce ahí. Y él nos señala, el Perú del siglo XIX fue un país a la deriva. 10 guerras internacionales, 11 guerras civiles generaron un clima de permanente inestabilidad e incertidumbre. Lo más rescatable de esas guerras fueron la independencia, la revolución liberal del 54-55, la revolución de 1894-95, las victorias políticas más importantes, la restauración de la República en 1821, la libertad de los esclavos, la eliminación del tributo indígena, el 54-55. Sinesio López, escrito en el 2021, ¿no? Creo que esto nos habla de este Perú que tiene una crisis profunda. En el Perú, nuestros grandes autores, nuestros grandes literatos nos hablan pues del Perú oficial y del Perú real. Así es definido el Perú. Es más, los sectores más populares de nuestro Perú hace 200 años dijeron que solo habíamos cambiado mocos por babas cuando se produce el proceso de la independencia. Entonces, nos vamos a venir a este momento de Castillo. Yo particularmente defino la crisis que vive el Perú, más allá de las definiciones conceptuales que se han hecho. Voy a ir a una definición más de carácter político. Yo defino esta crisis como una crisis destituyente. El Perú se ubica en una crisis destituyente en esos momentos, que abrirá paso, por supuesto, a una salida que la expresaremos minutos adelante. ¿Por qué decimos que hay una crisis destituyente? Todos los poderes del Estado, los poderes formalmente constituidos que tienen que ver con el gobierno, con el Congreso y con la justicia, han colapsado. Es decir, cuando se nos habla de que el gobierno sobrevive sin ningún recurso, salvo el respaldo de los poderes fácticos, económicos, militares, mediáticos, estamos hablando, digamos, de una crisis de gobierno, de una crisis del poder ejecutivo, para no hablar solamente de gobernabilidad o gobernanza, que son otros conceptos. Es decir, nosotros de Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido el 16, porque yo ubico ahí también un momento crítico de la crisis destituyente, de Pedro Pablo Kuczynski a la fecha hemos tenido, después de Pablo Kuczynski, hemos tenido a Vizcarra, después de Vizcarra hemos tenido a Merino, 6 días en el cargo, después hemos tenido a Sagasti, 8 meses en el cargo, y tuvimos la proclamación de una presidenta fallida también, Mercedes Arauz. Podríamos decir que hubo 5 presidentes en ese momento. Y luego hemos tenido a Castillo y a Boluarte. Es decir, este Poder Ejecutivo ha tenido 7 presidentes en 6 años. Esa es la realidad de lo que expresa ese poder del Estado. A nivel del Congreso, hemos tenido 3 congresos de la República, un congreso que cerramos desde las calles y desde adentro del propio Congreso el 30 de septiembre del año 19. Luego hemos tenido un congreso denominado el Congreso del Interreño, que duró 6 meses, y luego tenemos el actual Congreso, que bien se dice que sobrevive
con un dígito es un decir. A nivel nacional el promedio que tiene el Congreso es 6%, y en el sur 3%, y hay lugares en 0%. Esa situación sí que no tiene precedentes en la historia, más allá de los textos de Alcovín y de los textos de Sinesio López. Entonces, tenemos crisis del legislativo, tenemos crisis del ejecutivo, y por supuesto que en ese país se ha disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura con los audios de la vergüenza, se ha destituido al fiscal de la Nación, a Chávarri, se ha cuestionado a Blancanelli de Acolán, se ha cuestionado a Bardales, se ha cuestionado a Echaíz como la fiscal de Alan García, eh, y por supuesto que ahora la fiscal de la Nación está suspendida por 6 meses con 9 carpetas de investigación abiertas contra ella. Y por supuesto, entonces vivimos un momento de golpe congresal. Estamos en el curso de un golpe congresal que se pudo detener el 15 de diciembre. Se anuncia que el Congreso de la República quisiera destituir a la totalidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia el día 7 de marzo. Inicialmente iba a ser el 6, pero parte del equipo del Congreso con el que trabajamos efectivamente me ha dicho que la sesión sería el día 7. La lucha continúa y se preparan diversas movilizaciones, porque frente a esta crisis destituyente debemos de incluir también a las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas están comprometidas en actos de corrupción. Tenemos pues a los militares generales condenados, no solamente pues a los de Fujimori que purgan condena de 25 y 30 años, tenemos a Astudillo, tenemos a Donaire, tenemos la corrupción frente al tráfico de gasolina. En las fuerzas policiales tenemos destituidos más de 1.500 policías por corrupción vinculada a las bandas de extorsión, de secuestro, de robo, de pérdida efectivamente de moral incluso y de renuncias propias, ¿no? Ni hablar de los gobiernos locales y regionales. La Defensoría del Pueblo tiene un expediente de 40.000 procesos a regidores, consejeros, gobernadores, presidentes regionales. Por lo tanto, efectivamente, estamos hablando del conjunto, no solamente de los poderes establecidos, sino también de los poderes fácticos, ni hablar del poder económico comprometido, por supuesto, con los casos de la corrupción, con los casos que tienen que ver con la construcción, con el club de la construcción, y ni hablar, tenemos un movimiento social también debilitado y en algunos casos también con problemas serios que tienen que ser expresados también, ¿no? Yo sí creo que hay una salida. Existe en estos momentos un temperamento nacional que llega al 70%, es decir, 69.9%, que estaría a favor de una salida constituyente y que se plantean las opciones de una nueva constitución vía una asamblea constituyente o una profunda modificación de la constituyente más allá del artículo 60, que es el artículo de economía que limita al Estado a un Estado subsidiario. Desde nuestro punto de vista como organización política que representamos acá nosotros, planteamos un adelanto de elecciones. Esa táctica de adelanto de elecciones no se está concretando. Dina Boluarte sigue avanzando, ha superado el año, pese al declive que tiene, empezó con 19%, hoy día tiene 8%, las cifras del Congreso ya le hemos dado, pero se ha firmado, digamos, con el respaldo de estos poderes fácticos que no han querido desestabilizar más. Pero eso es insostenible. Sin embargo, hay un hecho que no puede dejar de ser mencionado. Si bien es cierto, ha reaparecido Alberto Fujimori con un indulto ilegal, con un indulto trucho, como le decimos sencillamente en el Perú. Si bien es cierto, no ha planteado el adelanto de elecciones, ha marcado ya un escenario electoral. Y entonces nosotros tenemos que llamar a una coalición democrática y ciudadana amplia que aglutine el conjunto de las fuerzas, y nuestro compromiso desde la izquierda en proceso actualmente de inscripción para superar las barreras de acceso que nos pone el sistema, tenemos que llamar a un frente mayor, a un frente significativo que confronte con esta coalición golpista, autoritaria, mafiosa, corrupta que está enquistada en el poder, efectivamente en una crisis de régimen en ese instante, en donde pudiéramos pasar a un escenario de dictadura. Entonces buscamos una salida democrática y constituyente a la crisis. Gracias. Muchísimas gracias, Aida. Vamos a darle entonces ahora
la palabra a Gustavo. Adelante, Gustavo. Sí, buenas noches, queridos amigos. En primer lugar, para agradecer, como ya dije antes, a Alternativa y a ustedes por la decisión de organizar este conversatorio que me parece importante y que para los peruanos tiene una singular relevancia, porque efectivamente el proceso peruano forma parte del escenario continental. Yo diría que el proceso peruano en realidad no tiene solamente pocos años de existencia en el marco de una crisis que luce casi insuperable. Podríamos hablar desde el inicio de la aplicación del modelo neoliberal, que en realidad se registra a partir de 1990 y más precisamente del golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril del 92. El neoliberalismo, digamos, se impuso en toda su dimensión a partir del legado que generó en Chile con el ejemplo de Pinochet, en Argentina con el ejemplo de Videla, solo que se impuso en otras condiciones, con el régimen de Fujimori. El régimen de Fujimori fue una dictadura neonazi, no era un gobierno fascista, como tampoco se puede decir que este gobierno necesariamente sea un gobierno fascista. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Pero sí se puede decir que el modelo neoliberal se perpetuó, entre comillas, en el Perú entre 1990 o 1992 y el periodo actual, porque los gobiernos que se sucedieron estuvieron dispuestos a insertar algunos cambios en materia de libertades democráticas y de política social, pero no quisieron en absoluto cambiar el modelo económico. Es decir, no quisieron, digamos, superar las barreras y los límites que nos ponía el neoliberalismo. Por eso respetaron escrupulosamente la Constitución del 93, que concretamente en su capítulo económico recoge los elementos básicos del neoliberalismo y los convierte en carta fundamental en el escenario peruano. Por eso es que el Perú afronta esta crisis neoliberal. No es la crisis del gobierno actual, no es la crisis de los gobiernos anteriores, sino del modelo de dominación, del sistema de dominación. Es una crisis sistémica. El gobierno actual se mantiene en el poder porque está amparado por lo que podríamos denominar un pentágono, que es el que lo consolida en la administración del Estado. Un pentágono integrado por, en primer lugar, los dirigentes de los partidos de la ultraderecha, que son tres básicamente: Fuerza Popular, Renovación Nacional y Avanza País, que son los tres partidos que sí se pueden considerar los más ligados al gran capital y que tienen, sobre todo Renovación y Avanza País, una clara inclinación fascista. El segundo elemento de este quinteto de dominación es el Congreso de la República. Es el aparato del Estado que está acumulando en sus manos todos los resortes del poder y que lo administra en beneficio, digamos, personal. Cada congresista busca conseguir lo que quiera, y en beneficio de grupo, de colectivos partidistas y de grupos simplemente poco representativos de la vida nacional, pero que ostentan la condición de parlamentarios. El tercer rubro que se perfila aquí es el del empresariado. El empresariado cierra filas abiertamente con el gobierno actual y además ciertamente lo que busca es conseguir beneficios del gobierno actual. La pelea principal en este momento se da en el sector minero. Los empresarios quieren, como dé lugar, la reapertura de los proyectos mineros que actualmente están trabados. Que están trabados no por, digamos, imposibilidad de ejecución, sino simplemente porque se trata de proyectos de la gran minería que se empeñan en succionar la riqueza nacional para llevarse los recursos mineros al exterior,
pero que obran en detrimento de la biodiversidad y en detrimento sobre todo de la producción agraria. Es el caso de Tía María, por ejemplo, en el Valle de Tambo, en Arequipa, donde la empresa Sauder, que ahora es una empresa mexicana, pero ciertamente es la misma vieja empresa imperialista del pasado, lo que quieren es convertir el Valle de Tambo en una vertiente en la cual se extraiga mineral, que es lo que le interesa a la Sauder en estas circunstancias. Ahora están presionando los empresarios a que, digamos, de toda forma para asegurar que la minería funcione. Y han logrado que un representante de este sector, que es el ministro Rómulo Mucho, asuma el cargo de titular del portafolio, y él es el que ha dicho que va a asegurar la concreción de los proyectos mineros. Aquí va a haber una colisión con la población, que no va a aceptar en ningún caso y que va a haber, pues va a generar una resistencia muy activa para impedir que esto ocurra. El empresariado en realidad está perdiendo apoyando a Dina Boluarte. Está perdiendo porque la crisis económica ha generado un colapso de la economía, la recesión. Esta recesión está afectando también a los empresarios. Los empresarios están perdiendo ingentes sumas de dinero y están simplemente tratando de capitalizar políticamente lo que después van a tratar de capitalizar económicamente en la medida que logren consolidar su poder. El cuarto elemento de la dominación es la cúpula militar. Esta cúpula militar es una cúpula militar corrupta, como se ha dicho. Mocha ha hablado, por ejemplo, de generales vinculados a la corrupción, que hay varios, ciertamente. Algunos de ellos están procesados y otros mantienen la más absoluta impunidad. Pero en la policía la corrupción ha cambiado de manera ostentosa. Se habla de más de 1000 policías vinculados a la corrupción, nos decía Mocha, pero lo que hay que precisar es que esos 1000 policías no son 1000 policías, no son policías de calle, policías de servicio que se han corrompido y que, por ejemplo, ponen papeletas indebidas. No, es la estructura policial. Son generales de la policía, coroneles de la policía, capitanes de la policía, tenientes de la policía, la jerarquía policial absolutamente afectada por una corrupción galopante que la descalifica ante los ojos del país. Se ha dicho, y es real, que aquí cuando se comete un delito, nadie sabe si se trata de delincuentes disfrazados de policías o de policías disfrazados de delincuentes. Es casi lo mismo. En la práctica desarrollan una actividad muy similar. Naturalmente, la denuncia de estas cosas ha dado lugar a que el aparato del Estado reaccione cerrando filas en torno a la policía. Dina Boluarte ha hecho discursos en todas partes apoyando a la policía y se han aprobado disposiciones de defensa de la policía y campañas para que se considere un delito contra la patria y contra la estabilidad política del país el señalar las arbitrariedades, los errores y la corrupción en la Policía Nacional. Es decir, han tratado de solapar, como se dice, todos estos delitos. El quinto elemento es ciertamente la prensa grande. La prensa grande que acá son los grupos de poder y que tienen los medios de comunicación en sus manos. Tienen la prensa escrita, la radio y la televisión, y que ciertamente machacan tarde, mañana y noche con elementos falsos. Por ejemplo, tarde, mañana y noche hablan del golpe de Estado de Pedro Castillo, el 7 de diciembre. Ese es un golpe de Estado que nunca se produjo, nunca ocurrió un golpe de Estado. Lo que ocurrió fue el golpe de Estado que dio el Congreso para derribar a Pedro Castillo e imponer un gobierno como el de Dina Boluarte. Se dice que el gobierno de Dina Boluarte fue una sucesión constitucional, casi se podría decir incluso legítima. No, legítimo hubiese sido, por ejemplo, si hipotéticamente Dina Boluarte hubiese asumido la presidencia en esa coyuntura, diciendo que, por razones que no es el caso mencionar,
se ha visto obligada a asumir la presidencia en reemplazo de Pedro Castillo, pero como fue elegida por este movimiento y esta fuerza popular, va a cumplir ese programa y va a desarrollar una acción y una lucha orientada a aplicar el plan de gobierno que fue ungido por la voluntad ciudadana en los comicios de junio del año 2021. Pero eso no fue así. Dina Boluarte asumió la conducción del Estado porque ya se había puesto de acuerdo con la cúpula militar, se había puesto de acuerdo con la prensa grande y se había puesto de acuerdo con los dirigentes de los partidos y sobre todo con el Congreso de la República para administrar el Estado en función de los intereses de la clase dominante. Y por eso se puso al servicio de ellos y se ha mantenido de manera coherente al servicio de ellos. Como se ha señalado, no se puede decir que este gobierno sea un gobierno fascista, es verdad, pero sí hay que decir, eso no se puede negar, que la ofensiva contra el movimiento popular es una ofensiva de corte fascista, porque no la desarrolla solamente este gobierno, la desarrolla sobre todo la ultraderecha desde el Congreso de la República a través de la aprobación de un conjunto de leyes, de disposiciones y de procedimientos orientados a aplastar al movimiento popular, a quebrar por la fuerza a las organizaciones sociales y demás, a intimidar a la población para imponer un régimen de dominación absolutamente beneficioso a los intereses del gran capital. Por eso sí se puede hablar de una ofensiva fascista, ¿no? En el marco de un régimen que es absolutamente corrupto y que es además opaco, incapaz, inepto y que tiene un rostro bastante feo, que es el rostro de la descomposición social y moral. Cuando se habla de la crisis actual, se puede decir que esta crisis se expresa en tres elementos. Existe una crisis derivada de la corrupción galopante. Esta corrupción galopante es extremadamente severa en el país y que hace mucho daño, porque además generaliza los elementos de desgobierno y de inmoralidad, de tal modo que prácticamente abarcan al conjunto de la sociedad. El segundo factor que juega aquí cuando se habla de los elementos de la crisis actual es la impunidad. La impunidad es un mecanismo a través del cual los funcionarios o los representantes o los exponentes del poder hacen de las suyas, violan los derechos humanos, violan las libertades públicas, saquean el dinero del Estado, corrompen a las instituciones y gozan de absoluta impunidad. Es el caso del hermano de la presidenta de la República, el señor Boluarte, que está organizando un partido político con funcionarios del Estado, con recursos del Estado, y que está nombrando a un conjunto de gentes que son absolutamente incondicionales suyos en puestos del Estado para representar intereses que no tienen nada que ver realmente con los intereses del país. Y el tercer elemento es ciertamente el desgobierno, porque esto genera un clima de desgobierno total. La presidenta de la República, por ejemplo, no puede visitar el país, no ha podido ir a Puno, no ha podido ir al Cusco, no ha podido visitar varias ciudades del país porque simplemente no es recibida. Y cuando ha ido a algunos lugares, ha sido repudiada masivamente. Y cuando ha podido decir algunas palabras en algunas ciudades, esto ha ocurrido porque ha ido protegida prácticamente por un verdadero ejército que ha sometido a la ciudadanía y que la ha mantenido intimidada y atada para que no se pueda expresar. Esto ha ocurrido en algunos poblados muy pequeños como Pichanaque, por ejemplo, en la selva central, donde la presidenta ha hecho discursos que han sido escuchados por 20 o 30 personas, que han sido pues prestadas expresamente para estar presentes allí y no se ha permitido en absoluto el acceso de nadie.
el desgobierno entonces es una característica básica del proceso actual. Y esto, hay que señalarlo, además tiene que ver con otro elemento de fondo, que es el desprestigio que el gobierno tiene en el escenario continental. Yo pienso que este tema de la política exterior del gobierno peruano y de la imagen del Perú en el escenario latinoamericano y de la manera como el escenario latinoamericano refleja también la crisis de nuestro país, tiene que ser analizado y visto, y probablemente podamos abordarlo en la segunda intervención de esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta primera intervención. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live. Sabemos que muchas personas quisieron conectarse a través del el enlace del Zoom, y bueno, la indicación era que nos siguieran a través de las redes, y nos complace muchísimo que de verdad nos hayan podido acompañar en esta primera parte del programa. Y bueno, para ir profundizando también, Abner, no sé si tienes alguna pregunta o si damos el pase para la siguiente intervención. Dayana, gracias. Sí, reitero, apoyo, respaldo las palabras de Dayana. Tenemos bastante gente que nos está siguiendo por el Facebook, y nuestros panelistas creo que sabían o no sabían, pero el programa también se transmite por varias emisoras radiales. Entonces estamos muy contentos porque el tema, la situación del país interesa bastante. Vamos a pasar a la segunda ronda, Dayana, con intervenciones similares a la anterior. Es un promedio de 15 minutos por panelista, y si después hay algunas preguntas, pues se las hacemos llegar. De acuerdo. Entonces comenzaríamos esta segunda parte del programa con Eduardo. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Diana. Sí, en continuidad con lo que dije y también con lo que han dicho tanto sobre lo fundamental en torno a esta crisis, quisiera profundizar algunos aspectos. En primer lugar, una caracterización más precisa del poder en el Perú hoy y de este gobierno y de este Congreso. Porque creo que ahí hay una clave explicativa de su fuerza y de su debilidad a la vez, ¿no? Uno de los efectos más serios del neoliberalismo ha sido la erosión de la solidaridad social, la fragmentación de actores sociales históricos, incluso la desaparición de algunos sectores sociales históricos, ¿no? En sentido que la desaparición de empresas públicas, etcétera, implicaba pues el despido y la desaparición de ese contingente como trabajadores organizados y como sindicatos, y su atomización y su desplazamiento a las formas de supervivencia que hoy eufemísticamente se llaman emprendedurismo, ¿no? Y que en realidad es mera supervivencia. Pero a la vez que esto, la desregulación de la vida pública y de la economía ha abierto espacios para la emergencia de intereses, de actividades que han configurado poderes económicos emergentes, en actividades económicas, algunas de ellas legales, otras informales, otras ilegales e incluso criminales, ¿no? Entonces, esta diversificación económica, a la vez que se ha concentrado la economía en manos del gran capital, con una fuerte presencia del capital extranjero, en las ramas, en las áreas fundamentales de la macroeconomía peruana, la minería, la banca, los seguros, el gran comercio, ¿no es cierto? Los centros comerciales, las comunicaciones, las comunicaciones, las líneas aéreas, el transporte terrestre, etcétera. Se han abierto espacios para la emergencia de una cantidad muy grande de grupos económicos que se desarrollan en actividades económicas, algunas de ellas legítimas, legales, ¿no? En la propia agricultura se ha vivido algo de eso, el turismo local en el interior del país, la gastronomía, etcétera, pero sobre todo en actividades informales, ilegales e incluso criminales, ¿no? Y ahí tenemos la expansión, por ejemplo, bueno, del narcotráfico, que es un tema reiterado en el Perú y otros países andinos, pero tenemos la expansión de
minería informal, que en algunos casos es incluso ilegal, que ha crecido enormemente en los Andes peruanos en los últimos años. Hoy día, según un último estudio, la minería ilegal representa ingresos mayores que el narcotráfico, ¿no? Y son actividades que, claro, generan empleo, es verdad, contaminan mucho, también es cierto, ¿no? Y están produciendo procesos hasta de fractura al interior de algunas comunidades, y en muchos casos son contra las comunidades, ¿no? Son foráneos contra las comunidades. Lo mismo las actividades madereras ilegales, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Hay una última ley que se ha dado, nosotros la llamamos ley de deforestación, y esta ley de deforestación promovida por los grandes empresarios que quieren transformar el bosque amazónico en latifundios, ¿no? Para la palma aceitera y otros cultivos que son tremendamente dañinos para el medio ambiente. Al dar esta ley, simultáneamente abren espacio para que al lado de este proyecto de gran latifundio crezcan grupos económicos emergentes, ¿no? En actividades claramente ilegales de extracción de madera, que ya es grande en el Perú, pero que va a crecer mucho más. Bien, ¿a qué va esto? Va a que el poder en el Perú tiene un núcleo central hegemónico muy fuerte, de gran capital, sin duda, que es el eje articulador de los otros poderes fácticos, pero simultáneamente se han abierto espacios para estos poderes emergentes, poderes económicos, que a su vez han incursionado en política. Y tenemos partidos políticos como un partido llamado Alianza para el Progreso, APP, que es claramente expresión de eso. Y las últimas bancadas de Acción Popular, un partido histórico que ha terminado en manos de estos grupos, ha sido claramente expresión de estos grupos. Y dentro del fujimorismo también podemos encontrar personeros de este tipo de grupos, ¿no? Que configuran ya bancadas transversales dentro del Congreso, ¿no? Hay las bancadas de las universidades privadas, por ejemplo, que es un negocio que creció mucho en los últimos años a partir de la desregulación de la educación superior, que llevó a que apareciesen universidades que sin mayor calidad, sin mayor control, se instalaban y bueno, atraían gente porque ofrecen títulos, ¿no es cierto? Pero que en realidad son engaños, son estafas, ¿no? Eso es un poder muy grande al interior del Perú y en el Perú en general, ¿no? Y hay congresistas que son claramente identificables como el de los madereros, el de los mineros, el de los productores de los informales del oro, ¿no? Etcétera. Esto además se reproduce en muchos de los países de América Latina, ¿no? Este tipo de configuración del poder económico y político. Entonces, ¿qué sucede? Que para dar el golpe contra Castillo y durante toda la campaña contra Castillo, la ultraderecha, que representa más directamente a los grandes poderes económicos, grandes poderes fácticos, estableció una alianza con estos otros grupos, ¿no? Con estos otros grupos, una alianza política, dándoles una serie de concesiones, ¿no? Incluso atrajo a sectores del partido que llevó a Castillo a la presidencia, Perú Libre, que ha vivido varios procesos de fragmentación en los últimos, desde su instalación. Y es esa alianza la que controla el Congreso, ¿no? Y eso genera una mayoría clara en el Congreso, pero también genera pues tensiones fuertes, ¿no? Porque, digamos, estos poderes emergentes buscan ganar la suya, como decimos acá, sacar adelante su ley, la ley para tal o cual interés, y eso no necesariamente es coherente, aunque no cuestiona el modelo hegemónico, no necesariamente es coherente con el modelo hegemónico, y puede incluso significarle problemas en el mediano plazo al modelo hegemónico, ¿no? Por ejemplo, es clarísimo que en la Amazonía, si las cosas se desenvuelven en el marco de esta ley de deforestación, más temprano que tarde van a haber conflictos entre madereros ilegales y grandes empresas que buscan hacer un negocio de madera más formal, igualmente depredador, pero que van a chocar con estos. Como ya hay conflictos entre mineros informales y empresas mineras constituidas, digamos, ¿no? Entonces, esto es una bomba de tiempo para la dominación, ¿no? Allá hay un potencial de conflictos no necesariamente progresivo, ¿no? Es un conflicto de descomposición, digamos así, ¿no? Pero creo que eso es importante mencionarlo. Y además ya al interior del Estado, en estos años de crisis, se han ido configurando mafias que a partir de la administración de determinados aspectos del Estado, ¿no? Hacen fortunas, adquieren más poder y negocian con otras mafias, ¿no? Y también con esas mafias, el poder hegemónico ha tenido que hacer alianzas, ¿no es cierto? El que organizó todo eso, el que fue mucho más ordenado en el manejo de eso fue el fujimorismo, porque ahí había una sola mafia y un solo jefe, ¿no?
Montesinos, que reportaba a Fujimori directamente. Eso hoy día se ha fragmentado y se ha desordenado, ¿no? Y eso es lo que se ha expresado, por ejemplo, en esta disputa que se ha abierto en el Ministerio Público, ¿no? A partir de la denuncia que un grupo de fiscales, seguramente más honestos, ¿no? Aunque en ese mundo siempre hay que hacer afirmaciones con cuidado, ¿no? Le ha hecho todo un proceso de investigación a la fiscal superior, a la fiscal general, a la fiscal de la Nación, y han terminado por destituirla en medio de una pugna de fuego cruzado de todo tipo, ¿no? En fin, con una historia que es ya digna de una novela policial, más que de un análisis político. Entonces, este es un factor que creo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y esto nos preludia una crisis de mediano plazo, que no se va, porque no hay, yo creo que si bien hay un poder hegemónico, como bien se ha dicho, que es el que maneja esta situación, tiene dificultades para ejercerse de manera contundente en todo el territorio. Tiene que ir negociando con estos y con aquellos, ¿no? Y eso, cada una de esas negociaciones le da más votos, le tranquiliza un aspecto, pero a la vez le genera una tensión en el mediano plazo. Y eso es lo que se expresa en la disputa por la Fiscalía de la Nación, por el Ministerio Público, en la disputa por los órganos judiciales en general, en la disputa por recursos mineros, recursos forestales, recursos pesqueros, ¿no? En la disputa por las universidades, etc. Y por otro lado, y con esto voy terminando, creo que lamentablemente también los efectos del neoliberalismo en los sectores sociales populares han sido importantes y serios, y en los sectores ciudadanos, ¿no? Democráticos, ciudadanos, urbanos, clase medieros, etcétera, ¿no? La fragmentación es muy seria, porque uno podría pensar que el 90% de peruanos y peruanas están contra el gobierno, contra el Congreso, absolutamente cierto. Bueno, tendría pues que haber un contexto de movilización ciudadana cotidiana, permanente, ¿no? Que estaría a punto de tumbarse ese gobierno, y no es el caso. Se han producido movilizaciones y muy grandes. En algunas regiones sí han sido movilizaciones casi unánimes, pero en todo el país no. ¿No? ¿Por qué? Porque dentro de ese 90% hay varios proyectos en curso, no necesariamente político partidario definido, varias aspiraciones, digamos así, diferenciadas entre distintos actores sociales, y en el propio campo popular no hay, pues, una articulación fuerte, definida. Hay fracturas, fisuras, hay sindicatos muy parecidos que no se entienden entre sí, movimientos que son similares que no se entienden entre sí. Después de las movilizaciones apareció un Comando Nacional Unitario de Lucha. Hoy ya tenemos 2 o 3, hasta 3 comandos nacionales de lucha, ¿no? Aparte que tenemos una Asamblea Nacional Popular que, a mi manera de ver, es el espacio más serio de articulación que hay en este momento en el Perú, pero que no deja tener también sus limitaciones burocráticas, digamos así, ¿no? En fin, entonces, ese es un factor, y las izquierdas como tal, de la cual formamos parte, de la cual uno habla en tercera persona, nosotros en la izquierda no tenemos una articulación clara, definida, no hay un liderazgo fuerte, y en estas crisis se requiere indudablemente una voz de mando que ordene, que convoque, que transmita esperanza, ¿no? No hay eso. Hay proyectos, probablemente, hay intenciones, pero no hay eso. Porque hay mucha fragmentación, ¿no es cierto? Yo siempre saco a la luz que en esta famosa encuesta que es muy útil leer para quienes hacemos política, el Latinobarómetro, uno de los elementos que se evalúa es el tema de la confianza, ¿no? Bueno, el último Latinobarómetro, el Perú es el país que está en el último lugar en términos de confianza interpersonal. O sea, no confianza con las instituciones, que es bajísima, por cierto, sino confianza entre nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, eso se expresa también en los movimientos sociales. Entonces, la tarea de reconstrucción y la tarea de salida política, cuyas banderas centrales ya han sido expresadas en esta conversación, ¿no? La renuncia de Boluarte, el adelanto de las elecciones, y probablemente antes o simultáneamente con todo eso, como primera tarea política, el tema de la Asamblea Constituyente, requiere la reconstitución de un sujeto social, político, popular, democrático, popular y ciudadano a la vez, que no está articulado hoy día, ¿no? Que es el que derrocó a Fujimori, o sea, las movilizaciones del 2000, segundo semestre del 2000 y primer semestre del 2001, tuvieron como protagonista un sujeto plural, articulado, con una fuerte presencia popular, pero no solo popular, también ciudadano y democrático, ¿no? Que además durante 2 décadas se ha mantenido más o menos presente en la política,
se ha expresado con un movimiento que aparecía cada vez que Keiko quería ser presidenta, no a Keiko, ¿no? Y la movilización del no a Keiko en cada una de esas campañas electorales era más grande que cualquiera de los mítines que hiciese cualquier candidato en la campaña electoral respectiva. Y al final, el no a Keiko es el que le dio el triunfo, ¿no es cierto? A PPK, perdón, a Antauro primero, perdón, a Ollantumala primero, a PPK después e incluso al propio Castillo. Pero ese movimiento no a Keiko ha sido muy erosionado, muy resquebrajado por esta ofensiva ultraderechista que aquí nosotros denominamos terruqueo, que es la campaña que apunta a identificar como terroristas, en el lenguaje coloquial andino, el terrorista era el terruco, ¿no? Como terrorista todo aquel que se oponga al modelo, ¿no? Y esto ha fracturado, ha ahuyentado, ha neutralizado algunos sectores ciudadanos, democráticos, más de centro liberal, de lo poco que hay de centro liberal en este país, ¿no? Eso hay que reconstruirlo, pero para reconstruirlo lo primero que se requiere es tener un polo popular mucho más articulado, y ahí estamos peleando con esta fragmentación que lamentablemente ha sido uno de los efectos quizás más serios, más graves del neoliberalismo, ¿no? No solo es el problema de las privatizaciones, de la desregulación de la economía, sino es también la fragmentación de lo social, ¿no? La instalación de una mentalidad individualista competitiva muy autodestructiva y muy desconfiada de la acción colectiva y de los demás. Pero en todo caso, creo que hay síntomas de que esto se puede revertir, y creo que esa es la apuesta central en la que tenemos que empeñarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Eduardo, por esta segunda intervención. Vamos a darle la palabra a ella. Adelante. Gracias, Dayana. Para continuar, es indudable que poner como centro de el interés de esta conversación al Perú, para nosotros es absolutamente relevante y importante, porque en general hay pocas noticias sobre el Perú en el escenario internacional, ¿no? Y indudablemente, cuando hablamos del conjunto de crisis, ¿no? La sistémica, la de dominación, por supuesto que comparto la tesis en el sentido de que se constitucionalización, ¿no? Lo que fue, digamos, el modelo neoliberal. O sea, es la constitución de Fujimori la que formaliza esa nueva etapa de dominación. Cuando hablamos del modelo de dominación, nos referíamos al conjunto del modelo de dominación de los 200 años, ¿no? Que pasa por la herencia colonial, pasa por la herencia oligárquica, pasa pues por toda esa herencia que ha sido exclusión de todos y que remate estos últimos 30 años y más de 30 años ya con la constitución fujimorista que formaliza el modelo neoliberal, ¿no? Indudablemente que sí. Cuando hablamos del momento destituyente, hablamos pues del último periodo en donde estamos evidenciando cuál es la crisis del conjunto de estos poderes establecidos y este soporte de los poderes fácticos. Ahora, creo que no es lo relevante tener digamos, una calificación o una definición exacta de qué cosa fue o no fue el 7 de diciembre, porque incluso eso es lo que tiene con miradas diferentes a los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, justamente a partir de lo que los peruanos hacemos de esa caracterización del 7 de diciembre. Pero creo que eso es irrelevante, resulta irrelevante porque Castillo no está en el cargo. Esa es la realidad. Y no está en el cargo por sus propios errores, además de la ofensiva neoliberal, del modelo de nominación, de los poderes fácticos en su conjunto, que como bien se dijo en la propia intervención de Eduardo, y lo ratifica también Gustavo, por supuesto, han violado un conjunto de procedimientos legales en lo que fue la suspensión, la destitución y finalmente la vacancia de Castillo. Esto no exonera a Castillo de las responsabilidades que tiene, pues, no frente a la gestión, porque sabíamos que Castillo era un amateur, y sabíamos que era un presidente de la impericia, y que no se dotó de un Estado Mayor, y que no quiso hacerlo, y que pudo haber puesto en agenda asuntos tan importantes como hacer cuestión de confianza por una reforma tributaria, porque todos sabemos, por supuesto, que es del cuero que salen las correas, o hacer cuestión de confianza por una asamblea constituyente. El conjunto del periodo de casi 500 días que dura Castillo,
496, efectivamente, no hubo la ejecución de un plan bicentenario, que es el que se firma de acuerdo con nosotros, en tanto el conjunto de la izquierda acompañó a Castillo, respaldándolo en la segunda vuelta, como bien se ha dicho, no siendo nuestro candidato de la primera vuelta, pero se cerró filas en torno a él, ¿no? Pero a estas alturas, post 7 de abril, o perdón, 7 de diciembre, tenemos más bien que mirar la situación en la que estamos. Y comparto lo dicho en el sentido de que la crisis no se va a resolver con un cambio de figuritas, y la crisis no tiene una salida que resuelva la profundidad del modelo, del régimen, del gobierno y de la coyuntura, porque se convocan las elecciones el 25 o el 26. Todo camina que sea el 26 sin descartar algún hecho cualquiera que pudiese adelantar el escenario. No deja de sorprender que las autoridades electorales y el Congreso en su conjunto han adelantado todo el calendario electoral, no en el sentido de la convocatoria de las elecciones, pero el cierre de plazo para inscribirse. Se ha adelantado más de 10 meses el hecho de en qué momento se hacen las alianzas políticas. Y esto no es un acto de la casualidad. Yo particularmente considero que están esperando conseguir ahora en el mes de marzo, en primer lugar, reelección y bicameralidad para garantizarse ellos la continuidad y, por supuesto, de ahí en adelante avanzar con la apropiación del sistema de justicia en su conjunto, como bien se ha dicho, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, y rematar con la Junta Nacional de Justicia o impedir su funcionamiento, es decir, dejarla sin quórum como estrategia B para que sea el Congreso, frente al vacío de poder, quien resuelva. La realidad es que quien hoy tiene la hegemonía de poder y la iniciativa es la coalición golpista, es la coalición autoritaria, es la coalición mafiosa, es la coalición que está enquistada y aliada al conjunto de estos poderes fácticos que requieren de este sistema de dominación para mantenerlo, y no es un hecho de casualidad de que hayan festejado la constitución de Fujimori y que estén contentos con la salida de Fujimori, que por supuesto ha adelantado, como bien dije, el escenario electoral sin haberse pronunciado por el adelanto de elecciones, ¿no? Yo quiero decir que frente a ese escenario, efectivamente, hay un escenario de descomposición generalizada, de fragmentación. Pudiésemos estar teniendo 35 partidos en escena, con lo cual vamos a hablar de los mini partidos y por supuesto que con un dígito pudiese pasar a la segunda vuelta. Hay en esos momentos el debate en el Congreso centrado a cómo se eliminan competidores, leyes efectivamente de cómo se eliminan competidores que ya hayan sido condenados, que hayan tenido juicios políticos, que hayan tenido hechos graves por lo que fueron sancionados y cumplieron condena. No se habla, sin embargo, de Fujimori, que ha sido condenado por corrupto, por ladrón, por asesino, ¿no? Efectivamente, o sea, se tocan algunos lados de los que quieren sacar de juego político, mas no así de lo que significan sus aliados principales. Bien se han dicho que esa coalición golpista, mafiosa, corrupta e impune tiene, por supuesto, un centro de poder vinculado, digamos, a Fuerza Popular, vinculado a Alianza País, que tiene el gobierno de la ciudad de Lima, vinculado a Alianza para el Progreso, que tiene el control de principales municipios de todo el país. No podemos dejar de recordar que el segundo en votación en el Perú es el Gobierno de la Libertad y que por supuesto tiene el control del Congreso de la República en esa mayoría. Es un gobierno de impunidad, es un gobierno de corrupción, es un gobierno no solamente de una coalición autoritaria, sino de una hegemonía autoritaria que se viene dando. Frente a ello, por supuesto que las fuerzas de izquierda tenemos la voluntad estratégica y táctica de enfrentarlos. Lo que no existe en esos momentos es una articulación suficiente aún que pueda efectivamente producir un viraje. Hace bien Eduardo en anunciar cómo efectivamente la lucha antifujimorista, porque en la medida que Fujimori ha abierto el escenario electoral, nuevamente el antifujimorismo despierta de un letargo que lo ha tenido frente al escenario Castillo, porque finalmente Castillo tampoco era su representante, ¿no? Creo que es importante, es un factor que no puede prescindirse de él. Y se han articulado un conjunto de espacios
todos interesantes, por supuesto, pero aún insuficientes. En estos momentos hay un total de 10 articulaciones en el Perú, de diverso tipo. Articulaciones que están vinculadas a las clásicas vinculadas a los movimientos sindicales, como la Asamblea Nacional de los Pueblos, unas que tienen articulaciones un poco más ciudadanas, que son la Plataforma Nacional por la Democracia, por supuesto el Comando Nacional Unitario, que tiene indudablemente una unidad táctica, pero no una salida a la crisis, porque tienes ahí sectores de los que plantean la restitución de Castillo. Yo particularmente veo la táctica de restitución de Castillo con mucha debilidad, y no solamente con debilidad, sino debilitándose sistemáticamente. Por lo tanto, eso está afectando una unidad táctica del movimiento popular que otro sector, como parte nosotros planteamos el adelanto electoral. Esto no se viene dando por ninguno de los lados, ni por el lado de la restitución de Castillo, ni por el lado del adelanto de elecciones. Por lo tanto, seguimos entrampados con una salida que nos dé alternativa, sabiendo que la salida no es que cierra la crisis en 2 años, porque en julio de 16 esté juramentando un nuevo gobierno. La realidad es que cuando hablamos de una salida democrática y constituyente a la crisis, es porque pensamos que el Perú tiene que tener un nuevo arreglo de poder. Y en ese nuevo arreglo de poder tiene que tener un pacto político-social que incluya una amplitud de fuerzas que permitan producir un giro fundamental para empezar derrotando a la Constitución de Fujimori, y que nos ponga un pacto de poder y un arreglo de poder con un nuevo modelo de propuesta de nación, de propuesta de país, ¿no? Eso es lo que, como yo veo, qué entrampamiento táctico tenemos, qué debilidades tenemos aún en las fuerzas políticas, cuán importante va a ser el factor de la unidad, a una unidad más amplia que supere la unidad estrictamente sindical, que supere la unidad estrictamente de movimientos sociales hoy día en lucha, y que se abra, digamos, a una ciudadanía mayor y a movimientos tan importantes como fue el antifujimorista. Han aparecido encuestas sorpresivamente desde diferentes lados, poniendo como los dos grandes competidores a Keiko y a Antauro. Frente a eso, efectivamente, debemos de alertar, en tanto, digamos, ustedes también son un programa de la realidad internacional, y en la realidad internacional yo he definido este año como un año de armas y urnas, y lo defino así, como armas y urnas, porque se mantendrán las guerras aún. Hay quien quiera hacer durar la guerra de Ucrania hasta el 5 de noviembre, hasta las elecciones de Norteamérica. Y por supuesto, en la guerra palestina estamos claros que Netanyahu no está dejando el talante de afectar la guerra, y menos lo que vemos pues en el Consejo de Seguridad, en donde hay vetos a lo que es el levantamiento, digamos, al alto al fuego, ¿no? Entonces, el escenario de guerra se mantiene. Hay 10 guerras más en curso, ¿no? En diferentes espacios, que el tiempo no da, porque además no es el tema. Pero ¿por qué señalo esto? Porque cuando hablo de guerras y urnas, de armas y urnas, es porque estamos en un escenario electoral sin precedentes en el mundo. Es decir, el 52% de la población mundial ingresará a las urnas. Esto no tiene precedentes de la coincidencia de esas elecciones, que indudablemente van a cambiar el mapa geopolítico mundial. Y dentro de ellos hay 6 elecciones en América Latina. Ya hemos visto una primera, que es la primera de Bukele, y por eso es que traigo el tema a colación, porque cuando acá ponemos en el escenario Keiko o Antauro, efectivamente estamos tratando de colocar en el escenario a Bukele, en el centro del escenario. Tanto el fujimorismo, a través de Guerra García, Hernán Guerra García, que acaba de fallecer, que era el vocero de la bancada de Fuerza Popular, decía que no se necesitaban Bukele, porque acá el fujimorismo era Bukele y Milei juntos, y apelaba a la mano dura. Y efectivamente, en el caso de Antauro, plantea la buquelización de la nación. Entonces, yo hice un artículo sobre el tema de armas y urnas, porque es importante evaluar el tema Bukele, en el sentido de que Bukele ha sido votado en estos momentos
por el 48% de la población, no más. El nivel de abstención ha sido altísimo, ha habido 16 votos en contra, 48% de votos que se ha abstenido. Ha comentado Eduardo conmigo en el debate de ese artículo que la abstención en El Salvador es alta, pero efectivamente, o sea, al margen de que históricamente sea alta, con Milei se mantiene históricamente muy alta, lo cual te dice algo en el sentido de no opción por la ruta Bukele necesariamente, ¿no? Ha ganado con 84%, por supuesto que sí, y trasciende, digamos, sus fronteras. Dina Boluarte lo primero que hizo fue mandar a su Ministerio del Interior, a su ministro del Interior, que iba a ser destituido, a que se encontrara con Bukele y que trajera algunas fórmulas Bukeles. ¿Por qué traigo esto? Porque nosotros planteamos una salida democrática y constituyente a la crisis, mientras que la coalición golpista, que tiene la hegemonía y la iniciativa golpista en estos momentos, con la apropiación de la Junta Nacional de Justicia y del conjunto de los otros poderes, tienen también como bandera la buquelización y la mano dura. Entonces, pudiésemos tener también, ya no solamente desde el fujimorismo, sino desde otros sectores, porque en la agenda nacional la seguridad está adelante, una salida también autoritaria a la crisis. Y efectivamente estamos, digamos, en la confrontación de dos autoritarismos diferentes, pero efectivamente autoritarismos que tienen que ser, desde mi punto de vista, desnudados, desmontados, derrotados y trabajar un camino de una salida democrática y constituyente a la crisis. En el caso de Milei, yo no creo que tenga una capacidad de acaudillar a toda la región. Sin embargo, es preocupante la reunión en CEPAC, en donde está la participación de Vox, está la participación de Bolsonaro, hijo, en donde está la participación de Trump, buscando una articulación de carácter no solamente pues continental, porque cuando hablamos de Europa, estamos claros que del 6 al 9 de junio se van a elegir 704 europarlamentarios. Y efectivamente hay una tendencia, por supuesto, a lo más conservador, de lo más neofascista también en ese escenario, ¿no? Entonces, creo que tenemos bastante tela para cortar, tema para rato. Hay que seguir estos avances conservadores, pero no confundir el avance conservador de Europa con el de América Latina. Nosotros no podemos dejar de reconocer el triunfo de Guatemala, no podemos dejar este sexenio de triunfos que pueden rematar nuevamente con el triunfo en México de Claudia Sheinbaum. Esperamos que lo sea también del Frente Amplio en las primarias, en las de octubre y en las de noviembre. Y efectivamente, ¿no? Seguimos en América Latina en un empate hegemónico, con un arriba nervioso y con un abajo que se mueve. Muchísimas gracias en esta segunda intervención. Vamos a darle la palabra entonces a Gustavo. Bueno, yo creo, compañera Dayana y Abner, que es muy importante hablar un poco de las tareas del movimiento popular peruano en esta coyuntura y en esta circunstancia. Creo que el primer deber del movimiento popular es quebrar la ofensiva que está desarrollando el régimen y que no solamente forma parte, como hemos dicho, de la política del Ejecutivo, sino de este quinteto de dominación extremadamente perverso que busca perpetuar un mecanismo represivo y autoritario de corte ciertamente fascista. La ofensiva, por lo menos, es una ofensiva fascista, aunque el gobierno no necesariamente tenga ese signo. Hay que decir que las características de esta ofensiva básicamente son tres. La primera de ellas es que se orienta a quebrar al pueblo, es decir, a destruir cualquier capacidad operativa de la población. Esto es una cosa que tiene que ver con la actividad represiva, pero al mismo tiempo con la ofensiva política e ideológica, porque busca convencer a la ciudadanía que la oposición popular o la organización popular es una variante del terrorismo, es una variante de la senderización del país. Atribuir, por ejemplo, cualquier paro que se genere en el interior del país
Sendero Luminoso o Almohadef forma parte de esta ofensiva, de esta campaña. El segundo objetivo se orienta a intimidar a la población. Intimidarla no solamente porque se reprime a la gente, sino porque se preparan aparatos de represión y se crean disposiciones represivas, algunas de las cuales están siendo aplicadas y otras que todavía no son aplicadas, pero que se disponen para ser aplicadas en cualquier circunstancia. Lo que ocurre es que el objetivo es paralizar a la ciudadanía. Algunos jóvenes, por ejemplo, recientemente decían que cuando nosotros salíamos a enfrentar a regímenes de la derecha, lo que teníamos por delante era la posibilidad de una represión policial. En cambio, ahora lo que ocurre es que los jóvenes que salen a protestar tienen ante sí la amenaza de 15 o 20 años de cárcel, porque ahora se ha establecido que hacer resistencia a la autoridad o enfrentar a la fuerza pública es un delito de terrorismo y amerita 15 o 20 años de prisión. Eso no lo han aplicado. No ha habido un caso de una sentencia basada en ese concepto, pero lo real es que existe la norma y al existir la norma, ella se constituye una suerte de espada de Damocles que amenaza la cabeza de la gente. Y el tercer elemento que está orientado, el tercer elemento busca dividir a la ciudadanía. Aquí hay una campaña muy seria que se está desarrollando en todos los niveles, desde la prensa grande, pero además desde las organizaciones y de las estructuras de dominación, que es una campaña contra las fuerzas democráticas y progresistas. No estamos hablando de los sectores revolucionarios, sino simplemente de las fuerzas democráticas y progresistas, a las cuales se les ha denominado los caviares. Los caviares, contra los caviares hay una campaña brutal. ¿Por qué? Porque lo que se busca es desprestigiarlos. Y se dice que los caviares son corruptos, son una gangrena que se apodera del cuerpo social, son parásitos que viven a expensas del presupuesto público, son inútiles e incapaces, están vinculados a una serie de estructuras criminales y no tienen ninguna autoridad y ninguna capacidad de decisión. Los caviares constituyen, dicen algunos, incluso desde variantes de la izquierda, el enemigo principal de nuestro pueblo. Y eso lo dice además ciertamente con mucha fuerza la ultraderecha. La campaña contra los caviares es el centro. ¿Qué es lo que se busca a través de esa campaña? Primero se busca quebrar a los sectores progresistas y democráticos, destruirlos, desmoralizarlos y destruirlos, pero al mismo tiempo se busca impedir la posibilidad de que esos sectores hagan alianzas con las fuerzas más revolucionarias o más avanzadas de la sociedad. Esta ofensiva es una ofensiva divisionista sumamente peligrosa que no ha sido suficientemente rechazada o contestada por la izquierda. Ha sido un poco dejada de lado, como quien dice, no nos están atacando a nosotros, sino que están atacando a los caviares, que ellos se defiendan. Eso constituye un error muy serio. Esta ofensiva contra las fuerzas democráticas y progresistas es un poco la ofensiva que el nazismo en la Alemania de los años 30 hacía contra la socialdemocracia y los demócratas de la burguesía de entonces para impedir la posibilidad de la formación de un frente único con los comunistas que derrote al fascismo. Lo consiguieron en su momento y por eso es que Hitler asumió la conducción del Estado, por la división del movimiento popular y de la fuerza democrática. Pero ciertamente eso condujo finalmente a la Segunda Guerra Mundial. En este caso, en el Perú, no va a conducir, y en América Latina tampoco, a la Segunda o a la Tercera o a la Cuarta Guerra Mundial,
pero sí va a generar un clima de desgobierno y de caos que va a servir muy claramente a los intereses del gran capital. Y cuando se habla de la ofensiva del fascismo, hay que hablar no solamente de la ofensiva del fascismo en nuestro país, en el Perú, que está clara y se está desarrollando activamente. Estamos hablando en términos continentales. Si nosotros vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, la extrema derecha, la ultraderecha, Milei representa las posiciones neofascistas y por eso es que se pone de acuerdo con Bolsonaro y con los grupos radicales de la ultraderecha para gestar un movimiento continental antipopular, antisocialista y anticomunista. Por eso es que Vox desde España alienta eso con el propósito de generar una resistencia a cualquier posibilidad de cambio o de transformación social. Bueno, pero esa es la campaña que también hay en Brasil contra Lula. Esa es la campaña que hay en Colombia contra Gustavo Petro. Esa es la campaña que se ha desplegado en Ecuador y que ha llevado a Ecuador a la crisis de descomposición social y moral y democrática que está conmocionando a América Latina y que se personificó en una guerra contra Rafael Correa. Esa es la campaña que se hace contra Venezuela, contra Cuba o contra Nicaragua. Esa es la campaña que se hace contra el régimen de Honduras, que es un régimen progresista, ¿no? Más o menos avanzado, más o menos democrático, que está buscando una salida a la crisis. Esa es la campaña que la fiscal de la Nación en Guatemala hacía contra el candidato Arévalo, que hoy es el presidente de Guatemala. Es la ofensiva que se hace en Bolivia contra el gobierno del MAS, en la variante de Arce o en la variante de Evo Morales, porque lamentablemente el MAS está en un proceso de división, pero la ultraderecha golpea por igual a los dos sectores, porque lo que está buscando es una salida de corte fascista. Están buscando entonces fascistizar el continente. Y esto forma parte no de una estrategia de los grupos latinoamericanos o simplemente de Vox desde Madrid. Es la estrategia del imperialismo, porque el imperialismo está en el marco de un imperialismo norteamericano, está en el marco de preparar una guerra que luce o que aparece o que considera inminente contra China y contra Rusia. Entonces, por ahora mantiene una guerra de desgaste contra Rusia a través de Ucrania, pero mantiene vivos un conjunto de focos de tensión mundial como lo del Líbano con Israel o como lo del Mar Rojo con Yemen o como ocurre con Siria o con Irak en el Medio Oriente, porque le estaba buscando es, por un lado, acrecentar la economía de guerra, pero al mismo tiempo generar un clima de violencia que justifique simplemente la expansión de operaciones militares en beneficio de los intereses del imperialismo y del gran capital. Esta ofensiva reaccionaria es lo que hay que enfrentar. Y hay que enfrentarla sobre todo con 4 tareas esenciales. Uno es lograr la unidad del movimiento popular. La segunda es promover la organización de las masas. La tercera es politizar a las grandes mayorías nacionales. Y la cuarta es promover y alentar las luchas políticas sobre todo, porque el papel capital de la izquierda peruana en los últimos 30 años ha sido poner énfasis en campañas electorales y no trabajar en términos de educación política de las masas. Han hecho programas electorales, acuerdos electorales, alianzas electorales, pero no han hecho trabajo político orientado a levantar la conciencia de las grandes mayorías en la lucha contra los enemigos fundamentales de nuestro país. Claro, esto no es todos los casos. Hay algunos segmentos que sí se han empeñado o han tratado de trabajar en esta dirección, pero lamentablemente lo que ha primado en la jefatura de las fuerzas principales de la izquierda es un cierto acomodo electoral, acuerdos para participar en comicios buscando ciertas ubicaciones
coyunturales en lugar de promover una salida política que realmente responda a los intereses populares. Pero en todo caso, la tarea está planteada y ciertamente la izquierda está haciendo su propia experiencia de clase y a partir de ahí va a avanzar y va a ser capaz de situarse en el nivel que le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gustavo, por esta segunda intervención. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos siguieron y nos han seguido en esta transmisión a través del Facebook, ¿verdad? Aquellas personas que, que nos siguen cada noche, pero además fuera de nuestras fronteras. Mandamos un saludo muy especial a Roberto Lai, Lorenzo Capa, Oscar Viay y Hugo Yupanqui Zambrano. Les enviamos un saludo, ¿verdad? Y agradecemos sus comentarios. Bueno, Hugo Yupanqui nos dice gracias por la transmisión y los análisis de los panelistas. Entonces, realmente ha sido un espacio muy enriquecedor, ¿verdad? Como decía Aida, para conocer, Aida, perdón, conocer un poco más porque la información que recibimos es muy poquita, escueta y con poca profundidad, ¿verdad? En el análisis y realmente nos sentimos muy halagados de poder contar con personas con tanta experiencia como ustedes. Pero bueno, esa parte se la voy a dejar a Abner y para que haga su agradecimiento y si damos unos minutitos, ¿verdad? Para el cierre también. Gracias, Dayana. Sí, queremos agradecer como programa de alternativas y la Comisión de Realidad Internacional la presencia de Gustavo, de Aida y de Eduardo y que, bueno, las puertas de alternativas siempre estarán abiertas cuando ustedes quieran participar, nos avisan, ¿verdad? No, no necesariamente tenemos que ser nosotros los que les invitemos, las puertas están abiertas, Eduardo, Aida, Gustavo ya ha estado otras veces con nosotros, entonces si ustedes consideran que, que es importante participar aquí con algún programa en internacionales, entonces son bienvenidos. Y aprovechamos, ¿verdad, Dayana, para invitar el programa que habrá el siguiente viernes. Bueno, todavía tenemos unos minutos y queremos facilitarles para que digan tal vez lo que les quedó pendiente. Y vamos cerrando 5 minutos antes de las 8 por convenios que tenemos con las emisoras radiales. Entonces podemos despedirnos si quieren o comentar algo en ese orden, Eduardo, Aida y luego Gustavo. Adelante. Bueno, gracias. En primer lugar, un agradecimiento a ustedes por la invitación, la oportunidad de conversar entre nosotros y conversar de cara a ustedes siempre ayuda, ¿no? Porque nos obliga a pensar un poco más lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Y por otro lado, extiende lazos que para nosotros son muy importantes en este momento, ¿no? Creo que todo este análisis que hemos compartido apunta a llamar la atención sobre una crisis muy grave en el Perú, con componentes extremadamente violentos, violadores de derechos, con componente de impunidad muy serio, y que, como dije, ¿no? Oculta detrás una salida probablemente mucho más dura, ¿no? De la que tenemos hoy. Frente a lo cual tenemos pues dificultades que no tenemos ningún temor en reconocer, en compartir, para articularnos más rápidamente en el campo popular, en el campo democrático. Por eso es que es muy importante la solidaridad internacional. Eso es muy importante hoy día para nosotras, para nosotros, y eso es para comenzar a estar informados, ¿no? Unas y otros de lo que estamos haciendo. Y gracias, Dan, por la oferta de tener este espacio abierto, porque es muy probable que fácilmente en los próximos días, semanas, se presente un agravamiento en la coyuntura y eso requiere entonces activar todas las redes de solidaridad, a la cual ustedes ciertamente ocupan un lugar destacado para nosotros, ¿no? Entonces, eso, agradecer, reiterar nuestro reconocimiento y bueno, poner ahí el alerta, ¿no? Y dejar abierta la línea para seguir comunicándonos y actuar de la manera más eficaz posible ante cualquier agravamiento de la situación. Muchas gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Eduardo. Adelante, Aida. Sí, claro que sí. Ya solamente para una intervención muy breve, igual reiterando mi agradecimiento, reflexionando con ustedes la necesidad de seguir poniendo en agenda el tema de Perú. Bien dice Eduardo que es un momento muy crítico, no es un momento cualquiera para el Perú, y efectivamente los desenlaces que se puedan producir se van a producir entre esta semana y este trimestre. La fiscal de la Nación está suspendida 6 meses, de los cuales ya han transcurrido 6, de los cuales ya han transcurrido 3, la mitad. Y efectivamente, ellos se jugarán el todo por mantener el control hegemónico, el modelo de dominación que representan y efectivamente garantizar impunidad, corrupción y todo eso efectivamente con una alta dosis de violación de derechos humanos y de utilización de la fuerza, ¿no? No tienen otra salida como coalición autoritaria. Creo que es un momento crítico para nosotros, es un momento en donde, por supuesto que pueden haber muchas recetas. Lo que pasa es que entre lo que se dice y lo que se hace, es mucho el espacio que hay para poder enfrentar situaciones de cada día, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, indudablemente que las reflexiones nos sirven para escucharnos los unos a los otros, para aprender, para acercarnos y, por supuesto, ¿no? Que la Feria Internacional es indudablemente importantísima, importantísima. Agradecemos el interés de ustedes en que el tema haya sido Perú y la situación nuestra en Perú, más allá como definamos el gobierno de Boluarte, pero esto es lo que resulta fundamental. Un agradecimiento, un abrazo. Nos han anunciado que por ahí nos están siguiendo Lai, Lorenzo, en fin, todos compañeros con los que militamos décadas de vida, porque efectivamente pues nuestra apuesta no es una coyuntura, nuestra apuesta es un proyecto de vida, ¿no? Y en esos momentos con una dificultad para articular la salida que el Perú requiere de cara, digamos, a la gran crisis que es de carácter pues hegemónico, ¿no? Gracias, un gran abrazo, un gusto de conocerte, Dayana, gracias Dan Abner, así que nos volvemos a ver, gracias también Gustavo por la invitación a este espacio. Gracias a usted más bien por acompañarnos, ha sido todo un gusto. Adelante, Gustavo. Bueno, gracias a ti, Dayana, gracias a Abner. Creo que ha sido una buena oportunidad para intercambiar opiniones, para poner énfasis en el escenario peruano, para solicitar digamos, la atención internacional latinoamericana respecto a lo que ocurre en nuestro país, donde efectivamente la crisis es muy profunda. El Perú, por su ubicación geográfica, por su extensión territorial, por las riquezas que contiene, es un botín muy preciado para los intereses del gran capital. Y ciertamente puede convertirse, y de hecho se ha convertido en una pieza fundamental para la dominación por parte de la clase dominante, para perpetuar el régimen de esquilmación de la riqueza nacional. La lucha para nosotros está planteada, se ha desarrollado desde hace muchos años. Ninguno de nosotros es un novato en actividades políticas. Estamos 40, 50 o 60 años en esta misma actividad. Hemos participado en distintas experiencias de la vida social y ciertamente hemos recogido muchas lecciones de nuestro pueblo. Lo importante es asimilar todo eso y continuar en la batalla porque finalmente vamos a ganar. Finalmente venceremos en esta coyuntura. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, bueno, con esto nos vamos despidiendo, ¿verdad? Sin duda, este último mensaje, ¿verdad? Que nos deja Gustavo, nos motiva a no perder la esperanza. Hay ese gran monstruo, llamo yo a veces, que está por ahí, que nos quiere aplastar, pero nos mantenemos firmes y fuertes en una lucha constante. Lo importante es no perder el objetivo y mantenernos unidos, ¿verdad? Para lograr esos objetivos, definitivamente. Entonces, ha sido muy enriquecedor y muy valioso cada uno de los aportes que ustedes nos han hecho esta noche para el programa de alternativas.
Es muy importante tener este tipo de espacios para que las personas puedan precisamente pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, que es nuestro lema. Les invitamos a seguirnos la próxima semana de la misma forma por el Facebook Live de Alternativas a partir de las 6 p.m. Vamos a tener un programa, en este caso, ¿verdad?, dedicado al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, esperamos que también nos puedan acompañar. Y sin más por el momento, nos despedimos.